Bien, entonces la idea de este curso, aunque si ustedes ya tuvieron tiempo de mirar el texto, se centra más bien en América Central, Caribe precisamente, y América del Norte. Nosotros vamos a adecuar, con el permiso del doctor Hegeman, por lo menos la sesión número 5 y 6, para hablar de Sudamérica, ¿no? Que también tiene más que ver con nosotros, acerca del establecimiento de las misiones reformadas y de las misiones presbiterianas en esta parte del mundo, ¿no? Que es lo que tiene que ver con nosotros. Así que hasta la sesión 4 vamos a seguir un poco el orden del libro, ya vamos a dar algunas instrucciones también, porque como ustedes pudieron ver, cada capítulo tiene bastante información. Así que vamos a tratar de sacar lo más importante de cada uno de ellos para que podamos ir teniendo esta visión general acerca de cómo se, entre comillas, ¿no? Cómo se pobló evangélicamente América. Entonces yo les quiero invitar a que me acompañen en la presentación que tengo para hoy. Pero olvido que primero debo colocar compartir pantalla. Ahí sí. Ahí, bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la segunda sesión, ¿no? del curso Iglesias y Misiones Reformadas Europeas en América Latina. Y lo que vamos a ver hoy día son el capítulo 2, que tiene por título La Reforma en Ginebra y la expedición de Villagañón a Brasil y Coligny, ¿no? Y ahí están los años entre 1555 a 1567, que duró más o menos ese intento de evangelización en América Latina. Si ustedes se acuerdan, la semana anterior el doctor Hegeman hizo una presentación bastante abundante en cuanto a datos históricos, en cuanto a al poblamiento evangélico o a los intentos evangélicos de hacer misión en acá América. Y él mencionaba dos puntos que sería bueno que nosotros recordáramos, y uno de ellos tenía que ver con que la gran resistencia que había de parte de España, ya sabemos que España, religiosamente hablando, es católica romana, y que había, y dentro de Europa, España ocupó el lugar número 1 en la defensa de la fe romana, ¿no? Frente al avance de la reforma. De hecho, España fue prácticamente un bastión insalvable, ¿no? Para la fe protestante, ¿no? Eh, sin duda alguna que es España y toda su influencia la que favoreció la conservación de alguna manera de la fe romana en Europa. Entonces, había una resistencia en estas tierras americanas que habían sido descubiertas relativamente, históricamente hablando, es poco considerar 100 años, ¿no? De 1492 hasta, ¿no? Hablando ya de 1540, 1550. Eh, eh, es poco el tiempo que ha transcurrido, pero sin embargo, a pesar de este poco tiempo transcurrido, la presencia española, ¿no? Y la presencia religiosa es muy fuerte en América. Entonces, uno debería preguntarse si hay antecedentes históricos que pudieran darnos luz a nosotros acerca de datos certeros, fidedignos y confiables de cómo se comienza la misión en América Latina. Por cierto, tenemos datos, algunos datos son esporádicos, son aislados y no obedecen a una política de evangelización de las iglesias de Europa. Más bien son intentos particulares. En el caso, lo veíamos la semana anterior, en el caso de los piratas principalmente, que representaban o a la corona inglesa o a la corona holandesa. Los piratas se declaraban a sí mismos de la fe reformada o la fe anglicana en este caso, y se presentaban estos conatos, ¿cierto? Estas batallas en algunas localidades con las fuerzas navales, y también, por cierto, debemos entender encuentros religiosos
entre estos piratas que atacaban las instalaciones, ¿no? De la iglesia, perdón, de España, de la corona de España, pero que también era la iglesia. Entonces, eh, antes de 1520 no tenemos muchos datos acerca de un intento por evangelizar América Latina. Sin embargo, yo quiero mencionar algunas cosas que se mencionaron la semana anterior. Los primeros indicios o los primeros antecedentes que nosotros podemos recopilar acerca de los primeros intentos de evangelización se pueden situar entre el año 1520 y el año 1546. Ya se mencionó por parte del doctor Hegemann la semana anterior un dato muy interesante, y es que eh, antes de los reformados, a América llegaron los luteranos, ¿no? Pero no una misión luterana específicamente, sino que llegan varias familias, pero una específicamente, la familia de los Welsers, que era una familia de banqueros, como lo explicaba el doctor Hegemann la semana anterior, y ellos llegan a vivir a Venezuela y se radican durante un tiempo relativamente largo, de 1528 hasta 1546. Y es interesante porque esta familia de banqueros, los Welser, que eran alemanes y se declaraban de fe luterana, ellos tenían un permiso, comillas, especial de parte de Carlos V, que era el emperador y rey de España, para actuar y para enseñar también la fe luterana o la fe protestante en América Latina. Y esto es interesante porque Carlos V era romano, era el defensor de la Iglesia Católica. Recuerden que en España se establecen los primeros tribunales eclesiásticos, ¿no? Son las primeras inquisiciones. Entonces España era fuerte en lo que era el catolicismo, y el rey más encima era el protector de la iglesia. Entonces, ¿cómo este rey tan protector de la iglesia de Roma llega a conceder este permiso, entre comillas, como está anotado ahí en el texto, especial para que los Welser se establezcan en Venezuela y que tengan libertad de enseñar, o al menos de no ocultar, ¿no? Su fe? Bueno, la razón que algunos historiadores eh, comentan para justificar esta situación es que Carlos V, producto precisamente de toda esta empresa de mandar colonos y de sustentar los trabajos que se están haciendo en América Latina, él se endeuda con varias familias, con varios banqueros europeos, principalmente con las economías de Alemania. Y es así como se mencionan tres familias principalmente, los Fugger, los Chigis y los Welser, como grandes banqueros a los cuales Carlos V le debía dinero. Y como no tenía dinero para pagar, todavía, digo todavía porque sabemos la historia, ¿no? Que más adelante España se va a enriquecer con todo lo que extraen de América Latina. Entonces, una forma de poder pagar el dinero que adeudaba a estos banqueros fue concederles en las nuevas tierras o en el nuevo mundo una porción de tierra para que fuera administrada específicamente por la familia de los Welser, y es así como se le entrega gran parte de Venezuela para que ellos puedan comenzar sus negocios, para que ellos puedan ver qué clase de negocios o cómo intensificar sus negocios en América Latina. Entonces, esa es una teoría que proponen varios estudiosos. Ahí en el texto ustedes tienen los nombres y las fuentes de esto que acabamos de mencionar. Algunos historiadores, por ejemplo, como Lars Qualben, eh, explican que durante la época de la colonia en Venezuela, mayoritariamente, y un dato muy interesante, aunque solamente es sostenido por este historiador luterano, estuve mirando a otros como Queiroz, por ejemplo, que es más cercano a nosotros, y él no tiene ese dato. Sin embargo, este historiador luterano llega a afirmar que en la época de la colonia, la religión mayoritaria de Venezuela, gracias a la influencia de los Welser, era la fe luterana, ¿no?
Eso sí lo menciona Queiroz, no como un dato, pero citando también a Lars, ¿no? Por eso coloco ahí a Queiroz también. Sin embargo, a pesar de esta noticia halagüeña con respecto al avance de la fe protestante en la época de conquista, o bueno, ya de la colonia en América Latina, se establecen dos puntos por los cuales básicamente la fe protestante no avanzó más en América Latina, y en este caso específico hablamos de la fe luterana. Y primero, la primera gran causa es porque y lo vamos a ver en el desarrollo también del establecimiento de las iglesias presbiterianas en otros lugares, que se evangeliza solamente a los europeos, ¿no? No existe ese contacto o ese interés, a lo menos en un principio de parte de las iglesias europeas, de evangelizar a los nativos, a los originarios de estos lugares. Entonces, no logra aprender, no avanza la fe luterana en medio de los indígenas de Venezuela. Y entonces eso significa que como solamente los europeos, y en su gran mayoría eran españoles, pues entonces van a volver a la fe de Roma. En segundo lugar, como ya sabemos, la mayoría de los países en América Latina va a comenzar también desde muy temprano, los criollos van a comenzar esta independencia o querer independizarse de la corona española. Y esto va a significar en muchas ocasiones, que también en nuestra historia como país, que muchas veces la corona española va a vencer a estos grupos de que quieren emanciparse, ¿no?, de la corona española, y quita todos los avances, todos los progresos que han habido, y vuelve a establecer la cultura y la religión también romana. Ahí para conocimiento, ¿cierto?, están los nombres del matrimonio Belzer que llega a Venezuela, y el escudo de armas de la familia de los Belzer. Entonces podríamos decir, sin temor a equivocarnos en esta parte, que el primer intento, aunque no es un intento oficial, no es el intento de una iglesia, no es una misión enviada desde Europa, pero el primer intento documentado que tenemos, ¿no?, histórico, es que la iglesia luterana es la primera iglesia evangélica en llegar a América Latina, que se establece en Venezuela y que, a juicio de algunos historiadores, durante esta época, entre 1520 y 1546, 47, la gran mayoría, si que hablamos de una sociedad religiosa, ¿no?, la mayoría habían sido alcanzados por el mensaje de los Welser. Ahora uno podría analizar y podría estudiar cuáles fueron las causas por las cuales la gente europea que estaba en Venezuela abrazó algunas de las doctrinas luteranas, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que cuando España logra aplastar todos estos intentos de independizarse de la corona de España, muere también este intento de la fe protestante, en este caso de la fe luterana en Venezuela. Otros datos que se mencionaron también la semana anterior y que yo quisiera recordar es que hemos colocado el nombre intentos, pero que no es la palabra exacta para describir lo que está sucediendo, pero se mencionan también que un francés, ¿no?, un pirata francés, hugonote, ya sabemos que los hugonotes era el sobrenombre que recibían los calvinistas franceses, llamado Jacques de Sores, celebra un culto en su barco y es el primero en traer algunas versiones de la Biblia en La Habana, en Cuba. Ahora, este es un dato que es entregado en el texto que ustedes tienen, que es confirmado también por algunos historiadores. Sin embargo, nos queda la duda en el sentido de eh, si había algún pastor, algún ministro, ¿no?, que pudiera celebrar un culto en el barco, o si se entiende un devocional o un canto que hubo. Pero lo cierto es que tenemos que en el año 1538, en un barco
francés, cuyo capitán era un pirata, pero que era hugonote. Hay una especie de un servicio religioso protestante y se distribuyen algunas copias, ¿no?, de la Biblia o algunos libros de las Sagradas Escrituras. Recuerden que todavía faltará un poco para que la Biblia esté completa, traducida del latín a los idiomas vernáculos. Entonces Jacques de Sores, no sé si lo pronuncio bien, pero es un corsario francés, se identifica como protestante. Francia, recuerden ustedes, en esta época había abrazado el calvinismo era mayoritario en Francia, hasta que es eliminado la famosa noche de San Bartolomé, ¿no? Pero bueno, no solamente este corsario reformado es recordado por este noble gesto de traer Biblias o porciones de ella a los habitantes de Cuba, sino que además es recordado también por algunos hechos bastante violentos con algunas poblaciones también de Cuba. De hecho, el nombre que él tiene era el sobrenombre que tenía era el Ángel Exterminador, ¿no? Poco para que tengamos idea de lo cruel que pudo haber sido este corsario. Otro dato interesante es que él era, este pirata era líder de una banda de piratas hugonotes, no todos eran franceses y todos se declaraban calvinistas. Ahora, debemos entender esto también dentro del contexto, ¿no? Aquí era una lucha entre el catolicismo y la fe protestante, por lo tanto, recibían el nombre pirata porque atacaban los barcos españoles y portugueses principalmente, que eran católicos, ¿no? Entonces, claro, les robaban sus cargas, se daban estas batallas navales, pero en el fondo también había una lucha religiosa, ¿no? Entre, en este caso, Francia contra España y contra Portugal. Es recordado, ustedes pueden ver ahí como otro dato, que el 15 de julio de 1570, pirata abordan una nave española con 40 misioneros, entre los cuales la gran mayoría eran portugueses y algunos españoles también, y que, bueno, mataron a todos estos, como ya hemos dicho, debemos entenderlo, no lo estoy justificando, ¿no?, pero debemos entenderlo dentro del contexto que se daban estas luchas religiosas. Así como los luteranos tenemos los antecedentes de que podríamos decir que son los primeros en llegar a América Latina con el mensaje de la fe protestante, podemos decir también con cierta seguridad de que un segundo grupo es fácil de identificar en la historia. Nos referimos a los hugonotes, hemos dicho que los hugonotes son los calvinistas franceses, quienes van a tener también una muy documentada presencia en América Latina. Para eso, yo he colocado aquí tres láminas que van a ser importantes, principalmente dos. Una está la lámina que representa a Jacques de Sores, que ya lo hemos mencionado como un primer, comillas, intento de implantar la fe reformada en Cuba. Pero vamos a hablar específicamente ahora de dos personajes, dos calvinistas, dos franceses, por lo tanto hugonotes, que son Gaspar de Coligny y Nicolás Villegañón, ¿no? ¿Quiénes son estos personajes? ¿Por qué son tan importantes? Bueno, son importantes estos dos personajes en la historia porque son los dos primeros calvinistas en establecerse y en establecer una misión en América, una misión reformada en América Latina. Los primeros protestantes que llegan a América Latina, hemos dicho, van a encontrar una oposición muy fuerte de parte de la Iglesia de Roma. Es tanta la influencia que va a tener Roma por defender sus territorios acá en el Nuevo Mundo, que se van a establecer tribunales especialmente para ajusticiar a los protestantes o a los disidentes de la fe romana. Se van a establecer tribunales, aunque no eran oficialmente reconocidos por España, pero contaban con el
el beneplácito de la Iglesia, se van a establecer tribunales en Nicaragua, Perú, México, ¿no? Colombia, cuya finalidad era exclusivamente la lucha contra la fe reformada. Y en el siglo XVI, que es el siglo que nos ocupa en esta exposición, los hugonotes van a destacar en cuanto a su visión misional en América Latina, ¿no? ¿Y por qué van a destacar? Bueno, para eso tenemos que remitirnos al consistorio de Ginebra, ¿no? Entonces, antes de pasar al consistorio de Ginebra, en esta introducción, no sé si hay alguna pregunta que pueda responder, algún comentario, ¿no? Se le anduvo cortando el audio un poco, Pastor, pero ahí creo O, que le escucho. ok, no, decía que antes de que pasemos al segundo punto de hoy, no sé si hay alguna consulta, algún aporte, algún comentario de la primera parte, ¿no? Ok, pasemos entonces al segundo punto. Y los personajes que mencionábamos en la lámina anterior, Colini y Villegañón, van a ser importantes porque ellos van a estar relacionados directamente con la Iglesia de Ginebra, específicamente con el consistorio de Juan Calvino, ¿no? Del cual Calvino era pastor, tanto de la ciudad de Ginebra como también era un miembro destacado del consistorio de la ciudad. Para ningún historiador o estudiante de la historia, de la historia cristiana, es sorprendente que Ginebra se logre imponer como la ciudad misional o misionera por excelencia, inmediatamente abrazada a la fe de la Reforma. Es desde Ginebra donde se van a hacer los más grandes intentos por evangelizar Europa, ya sea con el establecimiento de iglesias más allá de Ginebra, el envío de pastores a otros países, establecimiento de las primeras universidades y academias que tenían que ver precisamente con la difusión de la fe de la Reforma. Entonces Ginebra se va a convertir en el eje del movimiento internacional de la misión. Pero no solamente para Europa, sino que también se va a transformar en una agencia o la primera agencia misionera europea en enviar misioneros a América Latina. Sabemos que el, el espíritu misionero de Juan Calvino va a contribuir no solamente al éxito de la reforma protestante, sino que también va a influenciar mucho la figura de Juan Calvino en las misiones, que es un aspecto muy poco conocido, muy poco estudiado acerca de Calvino. Entonces, hay una expedición eh, francesa, ¿no? Hacia Brasil. Y en esta expedición, recuerden ustedes que es una época en que las potencias europeas están peleando entre sí por tomar posesión de este nuevo mundo. Y es así como en 1555 Francia va a enviar un grupo de avanzada de colonos franceses en que muchos de ellos eran miembros de la Iglesia Reformada de Ginebra, otros que habían estudiado en Ginebra y habían vuelto a Francia con la fe reformada, y otros que se habían convertido a la fe reformada producto de la predicación que venía desde Ginebra. En esta primera expedición a Francia, ya hemos mencionado que hay dos personajes que debemos recordar. El primero es este señor que está ahí, de
de nombre completo, Nicolás Durán de Villagañón, ¿no? Y va a ser muy importante en nuestra historia o en el inicio de la misión reformada en América Latina. Si bien esta misión, originalmente esta expedición de 1555, tiene objetivos comerciales, también había un intento por aliviar a los perseguidos hugonotes en Francia, y la idea también que estaba en la Iglesia de Francia era encontrar, tal cual van a encontrar los inconformistas de Inglaterra en Estados Unidos, de la misma manera, los hugonotes franceses buscaban un lugar en América donde pudieran desarrollar su fe. Y ellos envían entonces, Francia, una misión en donde va un pequeño grupo de hugonotes y llegan a Brasil, específicamente frente a lo que hoy día es Río de Janeiro, ¿no? Ahí se van a establecer las primeras, o se va a establecer la primera colonia reformada en América Latina. Villa Guiñón, se conocía con Calvino, el francés, al igual que Calvino, y habían sido compañeros de estudios, ¿no? En París, en lo que, si pudiéramos hacer una equivalencia, mientras estudiaban la educación media o las humanidades, ellos fueron compañeros de curso, y al momento de, comillas, elegir la especialidad, Villagañón se va a convertir en un militar, específicamente un marino, un hombre de guerra, y Calvino, como nosotros sabemos, se va a enfocar en el estudio de las leyes, que era lo que su padre deseaba para él en cuanto a su formación. Ahora, después de la conversión a la fe reformada de Calvino, ya sabemos, y es lo que nos ocupa ahora, Calvino va a dedicar todo o gran parte de sus esfuerzos para que la reforma protestante avance no solamente en Europa, incluso estamos viendo que se va a preocupar de que la fe reformada avance mucho más allá de Europa. Hay una cita que aparece en el texto que les envié y que yo quiero leer, porque hace referencia precisamente a esta primera misión de franceses que llega a Brasil. Dice, puesto que tal empresa no podía llevarse adecuadamente a cabo sin el conocimiento, la cooperación, el consentimiento y la autoridad del señor almirante, quien en ese tiempo era Gaspar de Coligny, un hombre saturado con las ideas de la tan mencionada religión reformada. Se menciona esta, no voy a leer toda la cita, pero se menciona esta cita en alusión a que se necesitaba de una persona que pudiera ser capaz de dirigir esta empresa. Y se escoge y se piensa en el señor Gaspar de Coligny, primero porque era almirante, tenía conocimientos acerca de navegación, es un viaje bastante largo en esa época, desde Europa hasta América del Sur, tenía los contactos en cuanto a personal, ¿no? Para venir en los barcos, disponía de los barcos, tenía el conocimiento, y más encima abrazaba la fe de la reforma. Entonces se va a establecer un grupo de, de colonos franceses que van a llegar a América, dirigidos por Gaspar de Coligny, ¿no? Y Nicolás Villagañón, ¿no? Son los dos personajes como más importantes que vienen a cargo de esta misión. El primer viaje a Brasil, en 1555, fue autorizado por el rey de Francia, Enrique II. Él va a proveer, tal cual lo hacían también los monarcas españoles, ¿no? De naves y dinero y personal para que puedan venir a conquistar el Nuevo Mundo. Lo mismo tiene en mente el rey de Francia, Enrique II, quien aporta 3 barcos, dinero, y además da el edicto real o el permiso real
para que se pueda reclutar entre los prisioneros de las cárceles de Francia personas que quisieran venir, bueno, no que quisieran, pero se sacaron personas no de las cárceles para que pudieran venir también en esta misión a América para ocuparlo, ¿cierto?, en la construcción de las ciudades, de los lugares donde ellos iban a llegar. ¿Y por qué se llega a esta solución de traer prisioneros, que no es nueva, también lo hace España, ya lo sabemos, ¿no? Porque era difícil conseguir gente que quisiera venir a este lugar donde no había nada de lo que había en Europa, no era como ir a un lugar totalmente despoblado, sin ningún avance comparativo con la época en la cual nosotros estamos hablando. ¿De qué estaba compuesta esta primera misión? Varios hugonotes, un ex monje convertido a la fe reformada, prisioneros en su gran mayoría, y bueno, y soldados que venían a buscar fortuna también a este nuevo mundo. Ellos llegan a lo que hoy se conoce como Río de Janeiro el 10 de noviembre de 1555, ¿no? Esa es la fecha exacta en la cual llega la primera colonia o la primera misión enviada por Francia con el objetivo de conquistar tierras para Francia, pero también con el objetivo religioso. De hecho, se consideraba un punto el abrazar la fe de la Reforma. Pero aun cuando ellos llegan a Río de Janeiro, producto de probablemente de la cantidad de indígenas que habían y lo feroces que eran, ellos deciden retirarse un poco de Río de Janeiro, se establecen en una pequeña isla cercana también a Río de Janeiro. Hay una fotografía, no sale tan nítida, y esa isla se llama, hasta el día de hoy, se llama la isla de Coligny, ¿no? La isla de Coligny en honor, ¿cierto?, a que ahí se construye el primer fuerte o el primer asentamiento francés calvinista en tierra americana. Cuando llegan estos primeros misioneros a Brasil, y yo le coloqué misioneros entre comillas porque no eran propiamente tal misioneros, ¿no? Pero sí eran de fe reformada la mayoría de ellos. Pero al tiempo ya de establecerse en la isla que ahora conocemos como la isla de Coligny, van a comenzar las primeras dificultades en la convivencia de este grupo. Y debido a la problemática, ¿no?, que se va a suscitar en esta colonia, el almirante Villegueñón tenía el temor de que hubiera una sublevación de parte de los colonos. ¿Cuáles eran las posibles causas de este levantamiento? Primero, que ustedes ya vimos que la gran mayoría de las personas que vienen en este viaje eran prisioneros y por lo tanto no les gustaba mucho trabajar, no querían trabajar en la construcción, no querían trabajar en faenas agrícolas y de otras que eran necesarias para la supervivencia. Entonces, había una resistencia al trabajo duro. Por otro lado, eran todos hombres los que habían llegado y ellos solicitaban también que desde Europa, ¿cierto?, se enviaran mujeres y otros que definitivamente no querían confraternizar, no querían establecer lazos con los habitantes originarios de Brasil. Este malestar entre medios de la misión fue tan fuerte que Villagañón tuvo que hacer uso de los soldados que a él le acompañaban para aplacar este intento de motín que hubo en esta primera colonia francesa en América Latina. Y lo segundo que hace Villagañón, aparte de aplacar el levantamiento que tenían en la misión, es solicitar a Francia que se envíen más colonos, ¿no?, para fortalecer el lugar, para que llegue gente a trabajar, y por cierto, que también fueran enviadas mujeres que quisieran, solteras de Europa, que quisieran venir a casarse, a probar, comillas, suerte acá a América Latina. Entonces, por un lado, Coligny va a escribir
a Francia, al gobierno francés, para que envíe colonos y mujeres, y a su amigo Juan Calvino, porque eran amigos, recuerden ustedes, al pastor de Ginebra, para que la iglesia de Ginebra envíe pastores, y esto es interesante, envíe pastores para evangelizar a los naturales de Brasil. Entonces esto es interesante que que Villaguiñón escriba a Francia, a su gobierno, para que envíe colonos y mujeres, ah, pero a la vez también escribe a la iglesia de Ginebra, donde Calvino es pastor, para que sean enviados también obreros, ¿no? En este caso pastores, para que enseñen la fe a los naturales y, por cierto, para que también mantengan la fe reformada dentro de la colonia. Sabemos por las actas del Consistorio de Ginebra, que se conservan hasta el día de hoy, que el Consistorio de Ginebra recibe con mucha alegría la solicitud de Villaguiñón, y el Consejo, ¿no? El Consistorio de Ginebra, deciden enviar no solamente a pastores, sino que envían trabajadores, personas dedicadas a algún oficio artesano exclusivo, para que con su trabajo fueran aporte en el desarrollo y el crecimiento de estas colonias. Y en el acta de la Iglesia de Ginebra consta que los dos pastores, los dos primeros pastores reformados en llegar a América del Sur, ¿no? Van a ser el pastor Pierre Richer y Guillermo Chartier, ¿no? Van a ser los dos primeros pastores que van a venir. Hay un extracto del acta del consistorio de 1556 que dice: el martes 25 de agosto, y a consecuencia del recibimiento de una carta solicitando a esta iglesia, la de Ginebra, que se manden ministros a las nuevas islas que los franceses conquistaron, Pierre Richer y Guillermo Chartier fueron elegidos, y estos dos fueron encomendados subsecuentemente al cuidado del Señor y fueron enviados a ustedes con una carta de esta iglesia. Entonces, según consta también en el acta del consistorio, estos pastores fueron con una carta de la iglesia, fueron enviados oficialmente a la colonia. Entonces, con esto se da el primer paso oficial de la primera misión a América Latina por una iglesia oficial, ¿no? Con pastores de la iglesia enviados con esta misión de evangelizar el nuevo mundo. Entonces, este es el primer intento de evangelización en América Latina de la fe reformada. ¿Cuál va a ser la estrategia que se va a utilizar en la misión de establecer la fe reformada en Brasil? Primero se envían 3 embarcaciones, seguramente con provisiones, los trabajadores que ya hemos mencionado, los pastores, probablemente un cargamento de Biblias o porciones de esta. Calvino todavía está trabajando en la traducción completa al francés de la Biblia, pero ya sabemos que habían algunas versiones que estaban circulando y que habían algunos libros de las Sagradas Escrituras que ya estaban traducidos y que probablemente también venían como parte de este cargamento. Desde Francia se envían mujeres solteras para que eventualmente ellas pudieran casarse con los colonos que estaban acá en Brasil. La iglesia de Francia, la iglesia de Ginebra envía pastores, la iglesia de Francia envía algunos jóvenes calvinistas franceses con la misión de que ellos pudieran aprender el idioma de los nativos y servir de intérpretes, ¿no? En la predicación y en la relación con entre la fe reformada, ¿cierto? Y los aborígenes brasileños. A cargo de esta nueva expedición va a venir otro amigo muy cercano a Calvino, que es el señor Philippe de Punt, o de Pont, ¿no? Y él va a ser el líder de esta expedición y se menciona como un dato interesante que ya sean los primeros, los líderes de la primera misión de 1555 a los líderes de la segunda misión 1557 están relacionados con Calvino. Entonces, de alguna manera Calvino tiene que ver y la Iglesia de Ginebra tiene que ver con estas primeras misiones que llegan a América Latina. Cuando llegan estos barcos de
de relevo con las provisiones, las mujeres, los pastores y probablemente también material bíblico hasta esta colonia. Uno de los jóvenes hugonotes de apellido Leri, que había sido un estudiante de teología de la Academia de Calvino en Ginebra, relata el encuentro entre esta segunda expedición y Villagueñón, que ya hemos dicho era el jefe de la misión, de la primera misión, y que había quedado como el líder principal de estos colonos. Y él describe la llegada de estos barcos de la siguiente manera. Dice, Villagueñón le dio una bienvenida a los hugonotes franceses con los brazos abiertos. Cuando Dupont, que es el amigo de Calvino que viene a cargo de ellos, dice, habían venido, se le informa a través de él, para establecer aquí la iglesia reformada de acuerdo a la palabra de Dios. Y es interesante ese dato porque Dupont no es pastor, pero él entiende que la misión de la iglesia de Ginebra, más el envío de pastores, más el envío de jóvenes hugonotes franceses, tiene como objetivo no solamente fortalecer la colonia francesa en América del Sur, sino que establecer la primera iglesia o la iglesia reformada en América Latina, específicamente en Brasil. ¿Cuáles son los frutos de esta misión? Bueno, aquí hay un monumento que se encuentra en la ciudad de Río de Janeiro, frente a la Catedral Presbiteriana, la primera iglesia presbiteriana en Río de Janeiro, que está atrás de ese monumento, que recuerda la primera Santa Cena realizada en América. Este es un hito histórico que es recordada a través de esta escultura. La iglesia o esta misión que llega a Brasil, prontamente los misioneros, los pastores comienzan a trabajar en la obra. Se realizan los primeros servicios religiosos con pastores oficiales de la Iglesia Reformada en estas tierras. Se realizan también los dos primeros casamientos, ustedes en el texto van a encontrar el detalle. Y como hemos mencionado, el 21 de marzo de 1557, año del Señor, se celebra la primera Santa Cena reformada, ¿no?, en América, ¿no? Y ese monumento, cuando vayan ustedes a Río de Janeiro, pasen a verlo porque es conmovedor, ¿no? Recordar ese hecho tan importante en la historia del cristianismo, especialmente para nosotros, ¿no? Que tenemos alguna relación con la fe de Calvino. Sin embargo, no todo podía ser color de rosa, ¿no? No todo podía ir tan bien, ¿no? El diablo tenía que meter la cola también en esta misión que se va a establecer en Brasil. Y es así como el líder de la primera expedición y jefe de este grupo de colonos franceses, Villagueñón, va a comenzar a recibir una serie de cartas enviadas por el cardenal de Lorena, ¿no?, de Lorraine, en el cual se le solicitaba que abandonara la fe reformada y que volviera a abrazar el catolicismo. Carlos de Lorena, o más conocido como el cardenal de Lorraine, era un noble, era obispo, político, tenía un título nobiliario, por lo tanto tenía un peso en la sociedad francesa, y él escribía constantemente. Esta era la posesión francesa, la única posesión francesa en el Nuevo Mundo, por lo tanto todos los ojos estaban puestos en esta colonia, y él seguramente se enteró de esta misión que había enviado a la iglesia de Ginebra y empieza a escribir a Villagueñón haciendo que se retractara de su fe reformada y que volviera al romanismo. Y no solamente él, sino que algunos de los colonos que habían llegado en la primera misión comenzaron a objetar también la Santa Cena, ¿no?, en cuanto a su significancia para la fe reformada. Entonces comenzaron algunas discusiones. La principal se centró en torno al significado de la Santa Cena, y prontamente, muy pronto, en el tiempo menos de un año, el Villagueñón, ¿no?, el almirante Villagueñón,
comenzó a contradecir públicamente a los pastores en cuanto a sus enseñanzas y empieza a dirigir de alguna manera la naciente iglesia en América Latina. Esto, por cierto, va a causar gran desazón y es así como los colonos que habían llegado en el segundo viaje misionero van a enviar a uno de los pastores, a Guillermo, que vuelva a Francia y que informe también en Ginebra lo que está sucediendo en esta colonia con la actitud de Villaguiñón. Pero apenas cuenta la historia que apenas el pastor Guillermo Chartier toma el barco de vuelta a Europa, Villaguiñón se hace de cargo y toma el control definitivo de toda la iglesia. No solamente era el jefe ahora civil, sino que también se declaraba jefe de la iglesia. Él va a declarar también a Calvino y a las enseñanzas de Calvino como heréticas. Ya sabemos que producto también de las misivas que le enviaba el cardenal de Lorena. Algunos hugonotes, principalmente los que venían en la segunda misión, no toleraron este alzamiento de Villeguiñón, no reconocen tampoco su autoridad sobre la colonia y por lo tanto deciden volver a Europa, ¿no? Ellos toman la decisión de abandonar esta posesión francesa y volver hasta Europa. Tristemente, cuando se entera Villeguiñón de lo que está sucediendo, él decide expulsar a todos los que abrazaban la fe reformada de esta isla y por lo tanto se ven forzados a escapar rápidamente hacia el continente, en este caso hacia Río Janeiro, hacia el continente americano, que era lo más cerca que tenían, porque habían sido declarados herejes y por lo tanto podían sufrir las penas que sufrían los herejes en aquella época. Y va a ser así como los hugonotes que habían estado en esta isla frente a Río de Janeiro van a llegar a tierra firme y van a tener contacto con los naturales de América. Y el impacto en estos franceses europeos va a ser tan fuerte en estos calvinistas que les va a impactar primero, bueno, yo creo que a cualquiera le va a impactar, ¿cierto?, la práctica del canibalismo que tenían los aborígenes brasileños, las creencias, ¿cierto?, en esta multitud de espíritus y la forma inmoral que ellos tenían de vida. Se refiere a su forma de vestir, a sus prácticas sexuales, a sus prácticas sociales, ¿no? Entonces, y eso les va a chocar en gran manera a los misioneros hugonotes que están escapando de Villa Guienón. Este periodo en el cual los colonos hugonotes van a estar en Brasil más o menos unos 6 meses, aparentemente no logró grandes avances del evangelio en las tierras brasileñas, ya sea por el idioma, no se entendían ambos, ya sea porque los hugonotes se sintieron horrorizados de las prácticas o la forma de vida de los indígenas brasileños y no hubo un acercamiento evangélico, o por lo menos no tenemos registros de que ello haya sucedido. Del viaje de Guillermo de Chartier a Europa se produce que se envía un barco para recoger a los colonos que estaban disconformes con Villaguiñón para que volvieran hasta Europa. Sin embargo, lamentablemente para algunos de ellos, no todos los hugonotes, debido a la cantidad de carga y al tamaño del barco, pudieron embarcarse para volver a Europa. Y algunos de ellos, a lo menos tenemos documentados 5, no pudieron volver a Europa y tuvieron que quedarse en la colonia administrada por Villeguiñón. El almirante, una vez que se va el barco, acepta a estos hugonotes que vivan dentro de la colonia, porque no podían vivir en tierra firme, ya hemos dicho, por la relación que tenían con los indígenas, y Villaguiñón establece que la condición para los cuales, que él establece, digamos, para que ellos puedan vivir dentro de la colonia, es que no deberían seguir enseñando la fe reformada. Y esta negación, esta prohibición de Villaguiñón va a tener un gran impacto.
¿A qué nos referimos con un gran impacto? Primero, los colonos hugonotes que se quedaron, al poco tiempo fueron encarcelados por Villegueñón, ¿no? Porque obviamente no siguieron la instrucción de no seguir practicando ni enseñando la fe reformada. Se va a establecer un juicio contra estos hugonotes y se establece un tribunal, ¿no? Para juzgarlos. ¿Y por qué digo el lápiz anterior? ¿Por qué decíamos que esto va a ser de gran importancia? Porque para poder ser juzgados, el tribunal necesitaba saber qué era lo que creían los hugonotes, de tal manera que se les va a solicitar a estos 5 hermanos que quedaron en la colonia de Villa Guiñón que hicieran una declaración de fe. ¿Qué es lo que ellos conocen? Y ellos hicieron una declaración de fe que muy similar a los catecismos que habían en Ginebra, que era lo que se utilizaba en las iglesias reformadas de la época, y va a ser el primer catecismo reformado que se hace, aunque bajo circunstancias muy, muy tristes, pero va a ser la primera confesión de fe reformada que se realiza en América Latina. En breve, estos colonos fueron condenados a muerte, de todas maneras. Otros que habían quedado de la primera misión, cuando vieron que Villaguiñón había condenado a muerte a estos hugonotes, huyen. Sin embargo, son apresados por las fuerzas navales de Portugal, que también son católicos, ¿no? Y son condenados también a morir como herejes a causa de su fe. Y es por eso que en la historia eclesiástica, Villaguiñón es considerado como el Caín de América, ¿no? Para 1559, Villaguiñón va a regresar a Francia. Al volver Villaguiñón a Francia, la colonia es abandonada, se van los colonos franceses, con ellos también se va la fe reformada, y es repoblada esta colonia por portugueses, ¿no? Que son de tradición católica romana. Lo importante, y con esto para cerrar nuestra sesión de hoy, Juan Calvino y los hugonotes franceses de esta expedición tenían como objetivo, tenían la esperanza cristiana de encontrar refugio para que los hugonotes pudieran vivir y escapar de la persecución de la cual eran objeto en Francia, que pudieran establecerse en este nuevo mundo. Sin embargo, como hemos visto, los problemas que habían en Europa entre la iglesia de Roma y la iglesia calvinista también se van a traspolar o a transponer a la colonia en Brasil, lo que va a significar por un tiempo, ¿no? En el fracaso de la primera misión de la iglesia reformada por establecerse en Brasil. Así que con eso, hermanos, terminamos un poco el primer intento, ¿no? De misión evangélico en América Latina. Es el tiempo para las preguntas, comentarios